aprendiste. ¿Alguien lo intentó, Ángel? Pues por mi parte no lo intenté. Chequé el documento, pero no, ya no lo pude. Bueno, ya no lo intenté hacer. Mi duda fue en la última tabla donde viene ETR en años, que va de 5, 25, 50, 100 y 500, y en la duración de 5, 10, 20, 30, 60 y 120 minutos. No sé qué dato escoger. Bueno, en la indicación dice determinar las intensidades máximas ajustadas con la función de probabilidad de Gumbel para los periodos de retorno. Y pues es con la fórmula que tiene alfa, beta y logaritmo del logaritmo. Pero no sé qué dato escoger de todos los años que tengo en ese intervalo de tiempo. O no sé si lo estoy haciendo mal o interpretando mal. ¿Alguien lo intentó? Yo también lo intenté resolver, profesor, pero también me quedé atorado en la misma tabla que mi compañero. Tampoco supe qué dato era el que tenía que usar ahí para poder obtenerlo. Perdón.
Estoy pasando lista. Buenos días. Ok. Buenos días. Estaba pasando lista. Sí, entonces ya. Ok. Bien, creo que ya son todos. ¿Me ayudas a escribir la ecuación de Gumbel, por favor? ¿Me dictas? Y si tienen por ahí en su mano su blog de notas, vamos a escribir. Ana Karen, ¿lo intentaste el ejercicio? El que nos mandó en el correo no lo terminé. ¿En qué te atoraste? Pues hice... mm, ¿Es uno sobre beta? No. ¿Cuál es el método estadístico de Gumbel? Es la de beta menos 1 entre alfa. X X es igual igual a beta menos a 1 entre beta alfa, menos 1 entre alfa, que lo multiplica el logaritmo, bueno, el doble logaritmo ¿correcto? de TR sobre TR menos 1. Correcto. Entonces, correcto, señor Axel. Esta ecuación, señores, es el método estadístico de Gumbel. ¿Cierto o no? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes, Nelson? Calculaste alfa y beta para 5 minutos, ¿no? Sí. ¿Cierto o no? ¿Sí o no, ingeniero? Sí, profesor. ¿Quiere que comparta la pantalla? No. Quiero que pienses. Quiero que razones. ¿Sí? Igual que Len. Fíjate bien. ¿Calculaste alfa y beta para 5 minutos? Sí. Correcto. ¿Sí? ¿Qué periodo de retorno vas a calcular? Digo, perdón. ¿Sí? ¿Cuál es el periodo de retorno que vas a seleccionar para calcular el valor de la intensidad para una duración de 5 minutos? ¿5 años? Pues sí, ingeniero. Pues no hay de otra, ¿verdad? ¿Sí? Por eso calculaste alfa y beta para una duración de 5 minutos, ¿no? ¿Sí o no? Después en la de 10 sería 10 años, entonces, profe. No. Escúchame bien. Escúchame bien, Nelson. ¿Sí? Calcularon ustedes alfa y beta para una duración de 5 minutos. ¿Cierto? Sí. Sí. ¿Qué periodo de retorno vas a tomar primero? El de 5 años. Sustituye el valor del periodo de retorno, ¿sí? Empleando los valores de alfa y beta y ya encontraste la intensidad para un periodo de retorno de 5 años para una duración de 5 minutos, ingeniero. Glenda. ¿Ya? Sí, profe. ¿Ya, Nelson? Sí, profesor. Ahora, fíjate bien lo que te voy a decir. Tienes alfa y beta para una duración de 10 minutos. ¿Qué periodo de retorno vas a usar? 5 años, ingeniero. Estás calculando la intensidad de la lluvia para una duración de 5 minutos, de 10 minutos, perdón, para un periodo de retorno de 5 años. ¿Qué es lo que no entendieron? ¿Ya lo me viste? quedó. Señor, por favor, si tardan 24 horas para entender algo muy simple. ¿Ya lo viste, Glenn, o no? Sí, profe, es que en la tabla
venían Sí. las duraciones diferentes. Entonces ahí fue donde me confundí. ¿Cómo las duraciones diferentes? Ajá, porque arriba calculamos alfa y beta para duraciones de 5, Ya, 10, pero 20. yo nada más invertí el orden y ya, pero pues el concepto sigue siendo el mismo, Glenn. Ok, Sí, sí. sí, estás calculando alfa y beta para 5 minutos. Estás Ujú. calculando alfa y beta para 10 minutos. Después volviste a calcular alfa y beta para una duración de ¿cuánto? 20, 30, 60 y 120. 20 minutos. ¿Tienes alfa y beta para una duración de 5 minutos? Sí. ¿Tienes alfa y beta para una duración de 30 minutos? Sí. ¿Calculaste alfa y beta para una duración de cuánto? ¿De 60? Y calculaste alfa y beta para una duración de cuánto? De 120, ¿no? ¿Sí o no, Sí, ingeniero? profe. Sí, Entonces, correcto. ahora, entonces, ¿qué tienes que hacer? Utiliza la ecuación de Gumbel, ¿sí? Considerando el mismo periodo de retorno, pero para diferentes duraciones. ¿Ya le entendieron? Nelson, Sí, profesor. a ver, comparte. Ok, a ver, vamos a revisar. Ya calculaste alfa y beta, vamos a revisar. Ya calculaste alfa y beta para una duración de 5 minutos. Estoy de acuerdo contigo. ¿Sí? Ok, entonces calculemos, fíjate bien lo que te voy a decir. La intensidad de la lluvia para una duración de 5 minutos, para un periodo de torno de 5 años. ¿Sale? Calcúlalo. Igual a beta, ¿correcto? Menos, no, 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 no. Es No, ingeniero, escúchame. -1 sobre alfa, ¿no, profe? Menos, abre paréntesis, ingeniero, 1 entre alfa. Correcto. Yo eso lo encerraría en otro paréntesis. 1 entre alfa, yo lo encerro. Abre otro paréntesis después del menos. Sí, a ver, no, ahí, eso. Correcto. Ahora sí, quítales, ahora sí, por ln, logaritmo natural, correcto. Eso, muy bien. Ahora sí, tr entre, abre paréntesis, no, abre paréntesis, ingeniero. Entre tr menos 1. Cierra todos tus paréntesis. Ya. Enter. Ahí está, ingeniero. ¿Ya vio? ¿Sí, Nelson, o no? Sí, profesor. Fíjate, pero entiéndanlo. Estás calculando la intensidad de la lluvia para un periodo de torno de 5 años, para una duración de 5 minutos, ingeniero. ¿Me explico? ¿Sí o no, Nelson? Sí, profesor. ¿Qué vas a hacer ahora? Calcula para el otro. No. Para 5 minutos. No, ingeniero. No, ingeniero. No, ingeniero, está haciendo mal las cosas. Escápate. Escápate. ¿Por qué dejaste fija alfa y beta nada más? Porque pues es para así. No, pero cambió alfa y beta para 10 minutos. Sí, tiene razón. Sí, ¿no? Sí. Escríbela de nuevo. Vamos a hacerlo otra vez. Igual. Beta, ¿cuánto vale beta? ¿Ya viste cómo cambió? Sí. Porque es para 10 minutos. Tu duración está en 10 minutos. ¿Cambió alfa? Claro que cambió alfa, ingeniero. Por el doble logaritmo, ¿verdad?
Abres tu paréntesis. ¿Cuánto es el periodo de retorno? 5 años. Ese sí está fijo para que veas. ¿Ya viste? Entre fijo menos 1. Correcto. Ahí está. ¿Ya me entendió? Sí, ¿Sí o no, profesor. ingeniero? ¿Ya vieron? Ahora, si quieres saber, cópiala hasta ahí. Ahí estamos mal. ¿Sí? Ok, no sé qué hagas, pero bueno. Eso. Pues está bien fácil. Pero bueno, ya lo tienes. Profe, entonces ahí, por ejemplo, la fórmula que se ocupó para 5 se ocupa la misma, pero de manera horizontal, ya no es en vertical, ¿no? Y nada más va cambiando el TR. Ahí, pues obviamente va a cambiar el periodo de retorno, ¿no? Porque lo estás calculando para 25 años. ¿Sí me explico, señor? Sí, pero ahí lo que cambia son los parámetros, ¿no, profe? Entonces, sí. A ver. Ya deja eso, ya Nelson, déjalo. Ahora sí, te voy a pedir un favor. Grafica la curva, fíjate bien. Bueno, termina para 5 minutos. No, está bien. No, vamos a hacerlo así. Escúchame, ya. No. Escúchame, Nelson. Vamos a obtener la gráfica, ¿sí? O la curva, intensidad, duración, periodo de retorno, ¿sí? Para 5 años. ¿Sale? Sí. Inserta en cualquier parte. De dispersión, recuerda. Ok. Borra todo eso. Borra todo. Agregar ahora sí. ¿Qué vas a agregar? Sí, No, ponle TR igual a 5 años. Porque es el periodo de retorno, ¿no? ¿Cierto o no? sí. ¿Cuáles son los valores de X? La duración, ingeniero. ¿Ya me expliqué? Sí. ¿Y cuál es la intensidad de la lluvia? Pues que calculaste para un periodo de retorno 5 años, ¿no? Ahí está. ¿Ya me entendiste, Nelson? Sí, señor. Ahora, si quieres agregar la curva de 25 años, agrégala a tu gráfico y ya. ¿Sí? Ahora, ¿qué periodo de retorno vas a utilizar? 10 años. Digo, 25 años. 25 años, ¿no? TR. Correcto. ¿Los valores de X cuáles son? La duración. Correcto. Correcto. Ahí está. Es muy difícil entender esto, jóvenes. ¿Sí? Pues entonces, ¿por qué no razonan? ¿Ya te quedó claro, Glenn? Sí, profe, ya. Solo fue que Ana. me confundí, pero ya. Es concepto, Glenn. No te vayas con los números, es concepto. ¿Sí? Sí, profe.
Ya se emocionó acá mi cuate, pero bueno. Ya no voy a dar clase. Ahí está. Ya Nelson, ya. Dejo de compartir. Pues yo creo que ya los que trataron de resolver el ejercicio, pues te entendieron, ¿no? Creo que tú y Glenn tenían la misma duda y bueno, pues nada más es cuestión de conceptualizar y es cuestión de entender qué están haciendo y que sepan aplicar las variables. Ese es el problema con muchos de ustedes que no. Quieren nada más números, pero bueno. Ya es decisión de ustedes. Pero bueno, a ver, ya, deja de compartir. ¿Está claro para todos? Ángel. Ana Karen. Sí, Nelson, Mande, profesor. ¿quieres hacer un resumen de la fórmula racional americana, por favor? O sea, es el primer método que vemos, más bien es el tercer método que vemos para relacionar lo que llueve con lo que escurre, ¿no? ¿Cierto? Sí. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Sí? ¿Recuerdas cuáles son los otros dos métodos? ¿O quieren que yo haga el resumen? Lo de Bernal y De Lowry. A ver. Ana Karen. ¿Podrías mencionarme cuál es la clasificación de métodos para relacionar lo que llueve con lo que escurre? son lo de los modelos empíricos, el de la caja negra y los otros. Ay, de los otros no me acuerdo cuáles son. El modelo de Stanford. Ah, sí, el de Stanford. Así es. Entonces, en la hidrología, a ver si ponen atención, y si lo quieren escribir, adelante. O si no lograron. No lograron. Escuchen nada más. ¿Sí? El tema es relación lluvia-escurrimiento, Ana Karen. Existe una clasificación de métodos que relacionan lo que llueve con lo que escurre. Y como bien dices tú, Ana Karen, el primer grupo de modelos
lluvia, escurrimiento, se conocen como modelos empíricos. Los modelos empíricos solamente requieren algunas características físicas de la cuenca. Por eso son empíricos. Dos de los métodos más representativos, Ana Karen, no escribas, cariño. Princesa, Ana Karen. Ana Karen. No escribas. Perdón, no lo escuché. Es que No se me está trabando, por eso apagué la cámara. No escribas. Mejor razona. Es más fácil razonar que escribir. Si no lees tus apuntes, pues no se te va a grabar. En cambio, así a lo mejor me escuchas y ya. ¿Sí? Puedes entender qué estás haciendo. ¿Ok? Entonces, otra vez. Bien mencionaste que es una clasificación de grupos para relacionar lo que veo con lo que escurre. El primer grupo son los métodos empíricos. ¿De acuerdo? Los métodos empíricos lo único que requieren son algunas características fisiográficas de la cuenca. Es todo lo que necesitan para poderse aplicar. ¿Verdad? Dentro de los métodos empíricos que hemos aprendido a manejar, básicamente son tres. ¿Verdad? El método de Krieger, ¿verdad? El método de Lowry, y un método que yo lo mencioné, que es un método semi-empírico, la fórmula racional americana. Si nosotros vemos la expresión de Krieger y Lowry, el gasto de diseño, el gasto máximo, está en función del área. Eso es todo lo que necesitas para poder aplicar Krieger y Lowry. El área de la cuenca, utilizar la expresión matemática y encontraste el gasto de diseño. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Aquí estoy, no crean que sigo sentado y todo. No tengo ganas que me vean. ¿Por qué no, profe? Aunque te rías, Axel. Ya estoy cansado, ya me cansé. Entonces, sí, ahí estamos viendo que estos métodos empíricos solamente requieren una característica física que es el área. Si yo tengo el área, puedo calcular el gasto máximo empleando la ecuación matemática. Se acabó. Dentro de la clasificación de métodos empíricos, yo les mencioné que hay otro que se conoce como la fórmula racional americana. ¿De acuerdo? La fórmula racional americana, a diferencia de Krieger y Lowry, sí requiere características de la precipitación. Esa es la única diferencia. Si ustedes analizan el modelo propuesto por Emil Quisling, ¿verdad? Se van a dar cuenta que la fórmula racional americana está compuesta por tres elementos o por tres variables. Una variable que es el coeficiente de escurrimiento, ¿verdad? Otra variable que es la intensidad de la lluvia de diseño y una característica física que es el área. Se acabó. Son tres variables, son tres elementos que maneja el método semiempírico conocido como la fórmula racional americana. ¿Ok? Obviamente hay una constante ahí, Ángel, que es un factor de conversión. Este factor de conversión, sí, es de unidades americanas, unidades inglesas a unidades métricas. Se acabó. 0.278. Es una constante de conversión. Si analizo el modelo, me voy a dar cuenta que el área es una característica fisiográfica de la cuenca. Se acabó. Eso ya sabemos cómo obtenerlo. Entonces, deduzco y razono que el gasto de diseño, o el gasto máximo, o el gasto de pico, está en función de dos variables, ¿verdad? El coeficiente de escurrimiento y la intensidad de la lluvia. Van acá. Dos variables, ¿sí? Si recordamos, pues,
el concepto de coeficiente de descubrimiento, yo les he venido mencionando que el coeficiente de descubrimiento es una relación entre lo que escurre y lo que llueve. Así de sencillito es esto. ¿Verdad? Lo que escurre y lo que llueve. Para poder estimar el coeficiente de descubrimiento, existen diferentes criterios o procedimientos para calcular este coeficiente de descubrimiento. ¿De qué depende el criterio, sí, o el procedimiento que vamos a utilizar, Nelson? Fíjate bien lo que voy a decir. De la información obtenida de la cuenca de drenaje. ¿A qué me refiero con la información obtenida? Pensemos. Vas a hacer un análisis hidrológico en una cuenca urbana. En una cuenca urbana. ¿Sí? O semiurbana. ¿De acuerdo? O vas a hacer un análisis hidrológico para determinar, no sé, la red de tubos o tubería pluvial en un aeropuerto. O en un cementerio. ¿Verdad? O en una zona residencial. Esos son los tipos de información que ustedes deben de obtener, ¿sí?, de su cuenca de drenaje. Entonces, ¿cuál es el procedimiento, el criterio para poder calcular el coeficiente de descubrimiento? Una tabla de valores, ¿verdad? De descubrimiento mínimo y descubrimiento máximo proporcionado por nuestra referencia bibliográfica, que es el libro de Mijares. Esa es una. La otra, les dije que hay normas, ¿verdad?, de la Comisión Nacional del Agua y normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, ¿esto qué significa, Nelson? Que tienen que saber identificar su cuenca de drenaje. El procedimiento para zonas urbanas o semiurbanas, pues obviamente es el libro de Mijares para escoger el coeficiente de descubrimiento. Se acabó. Si hablamos de una cuenca natural, ¿verdad?, con características, sí, no urbanas, entonces aplicaremos uno de los procedimientos que les mencioné y que les enseñé, y que es el simulador de cuencas hidrográficas, donde me definen los coeficientes de descubrimiento para cada zona de mi cuenca de drenaje, y además me delimita el área. ¿Me explico, señores? ¿Glenn? Sí, profe. Entonces, es otro procedimiento. Puedo utilizar el simulador de cuencas hidrográficas. ¿Lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. ¿Sí? Sí. Entonces, si ustedes analizan todo esto, ya llevamos 3 métodos. La tabla de valores que propone Mijares para cuencas urbanas y semiurbanas, ¿verdad? La normatividad existente en la zona en estudio, ya sea a través de Conagua, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿sí?, o cualquier otra herramienta normativa que me permita, ¿sí?, encontrar un coeficiente de descubrimiento para mi zona en estudio. ¿Está claro, señores? Sí, profe. El tercer procedimiento, ¿sí?, es el simulador de cuencas hidrográficas. Pero hay un cuarto procedimiento para calcular el coeficiente de descubrimiento. Y es el método, ¿verdad?, del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos de América, donde tendríamos que haber determinado el número de escurrimiento asociado a mi cuenca de drenaje. ¿Se acuerdan que lo vimos? Y ese número de escurrimiento, jóvenes, está en función del tipo de suelo edafológico, Del uso del suelo. del uso del suelo, De la de la vegetación, cobertura, ¿no? de la vegetación, de la pendiente. Y lo único que tengo que hacer yo es identificar estas características en mi cuenca de drenaje, consultar la tabla respectiva con respecto a la cobertura del suelo, el uso del suelo y encontrar el número de descubrimiento. Analizamos con el método del Servicio de Conservación de Suelos que este número de descubrimientos, señores, ¿sí?,
puede hacer una corrección. Podemos utilizar, sí, condiciones normales, condiciones secas y condiciones húmedas. Y también les enseñé el procedimiento. Entonces, básicamente ya tienen 4 métodos para poder calcular el coeficiente de escurrimiento. ¿Y por qué el del Servicio de Conservación de Suelos, Nelson? Acuérdate, la ecuación que proponen, ¿sí?, los técnicos o los investigadores de este Servicio de Conservación de Suelos te permite estimar la precipitación efectiva. ¿Me explico? La que escurre sobre la cuenca. Si yo la divido entre la precipitación de diseño o la precipitación de la tormenta, entonces ya calculé el coeficiente de escurrimiento. ¿Me explico, señores? Sí. Sí, profe. Sí, Permítanme, ya resolví entonces el problema del coeficiente de escurrimiento. ¿Y de qué depende? Pues depende de las características de la cuenca, ¿no? Así de simple. ¿Cierto? Sí. ¿Sí o no, señores? Así de simple. Sí, profesor. Son criterios. Ya lo tienen. Pasemos a la variable intensidad de lluvia. La intensidad de lluvia, señores, tiene que estar relacionado con el periodo de retorno. Siempre. ¿Por qué? Porque recuerden que es mi herramienta de seguridad o mi concepto de seguridad, el famoso concepto de periodo de retorno. El periodo de retorno se asigna por norma. Abusados. Puede ser la Comisión Nacional del Agua, en la cual ustedes tienen en su poder la asignación de los periodos de retorno para diferentes tipos de obras hidráulicas. Y son 7 grandes grupos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de intensidad de lluvia, señores, inmediatamente pensamos en el periodo de retorno. ¿Qué métodos se emplean para poder calcular la intensidad de la lluvia? Merrill-Bernard. Modelo matemático, no lineal. ¿Sí? Que está en función de la duración de la tormenta y del periodo de retorno. Por eso podemos construir las curvas intensidad, duración, periodo de retorno. ¿De acuerdo? El método Merrill-Bernard, como ustedes podrán entender, se aplica en cuencas de drenaje que tengan información de intensidad de lluvia o precipitaciones para diferentes duraciones de tormenta. ¿Me expliqué? A ver. Es ahí donde creo que chispa la burra con ustedes. La intensidad de la lluvia, señores, es un concepto muy simple. Es la lámina de agua en un intervalo de tiempo. Se acabó. Entonces, si yo tengo acceso a la información o en mi cuenca de drenaje tenemos información de la intensidad de la lluvia para diferentes duraciones, puedo aplicar Merrill-Bernard. ¿Me explico? Nelson. Mande. ¿Está claro? Sí, profesor. El segundo método que les enseñé, ¿sí?, y que está ligado con la ecuación de la fórmula racional americana, es el método de Quisling. ¿Se acuerdan que lo vimos? Que es una expresión aritmética, sinceramente, ¿verdad? Emil Quisling fue el que propuso esta ecuación de la fórmula racional americana desde 1889, segundos. Entonces, este cuate también desarrolló su propio método para calcular la precipitación o la intensidad de la lluvia, ¿no? ¿En función de qué? Pues en función del tiempo de concentración. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Sí o no? Yo no te dije que íbamos a ver los tiempos de concentración, ya los vi, ingeniero. ¿Sí? Cuando te mandé la información, Axel, ¿sí?, del método de Quisling, te lo mandé en formato texto, creo que lo compartí con ustedes, ¿no? ¿O no lo he compartido? Sí, lo compartió. Sí, profe, sí lo compartió. El Creo que lo mandó por correo. No me acuerdo. Pero bueno, ustedes lo tienen.
Lo tienen en formato texto, ¿sí? Y ahí viene las 3 ecuaciones que se conocen para estimar el tiempo de concentración. Kirchhoff, el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos de América, otra vez aparece ese maldito servicio, ¿sí? Que tiene el método de Rock, y les pedí que investigaran el método de Temes. ¿Lo investigaron? Sí, profe. El de mecánica de suelos, ¿no? Bueno, básicamente tienen 4 métodos para calcular el tiempo de concentración. El tiempo de concentración es una de las variables que se utilizan, ¿sí?, en el modelo de Quisling para calcular la intensidad de la lluvia. ¿Me explico, señores? Es una ecuación matemática muy simple, ¿sí? Donde tiene que ser el parámetro de Quisling, que lo denominamos K, ¿verdad? Luego denominamos la precipitación y la intensidad de la lluvia en función de ¿qué? De una constante que es E. Les di la tabla para que ustedes puedan escoger el valor de E. Ese valor de E, como les dije, está en función del tiempo de concentración. ¿Sí o no, señores? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, profe. El tercer método que les enseñé para estimar la intensidad de la lluvia fue el mapa de isoyetas emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿De acuerdo? Que ya hicieron el trabajo. Y ya Sí, el que buscamos el martes, ¿no? Así es. ¿Lo buscaron ustedes en su casa? Sí, las tablas de isoyetas. Mapas. Bueno, mapas de isoyetas. Mapas de isoyetas. ¿De acuerdo? Muy fácil. Ubico mi cuenca en algún estado, en el estado correspondiente. Veo coordenadas geográficas de mi cuenca. Ubico mis coordenadas geográficas en el plano. Y entonces voy a seleccionar la isoyeta. Recuerden que la isoyeta es una curva de igual intensidad de lluvia. Y esa va a ser mi isoyeta de diseño. O puedo interpolar. Señores, es concepto. 3 métodos. Merrill Bernard, Quisling, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Creo profesor. que ya no voy a dar clase. El cuarto método, Ángel, sí, es el método que se conoce como las curvas intensidad, duración, periodo de retorno tipo Gumbel, que es lo que acabamos de hacer. ¿De qué depende que puedas aplicar, perdón? ¿De qué depende no, que... A ver, no, otra nada, vez. adelante. No, tú dilo. Sí, de los métodos que estaba platicando con el ingeniero Jorge Zavala, ¿no? Así es. Nos falta ver un método. ¿Cuál? Eso es lo que me estoy acordando. Espera. No escucha nada. El método, sí, se conoce como las curvas intensidad, duración, pero retorno, sí, tipo Gumbel, ingenieros, sí, fue el ejercicio que en teoría debían de haber resuelto. ¿Sí? Y si tú analizas la información, Nelson, necesitas datos de precipitación para diferentes duraciones. ¿Ya lo viste? ¿Entienden la diferencia en la información? ¿Sí lo entienden o no? Entonces, Profesor. ¿cuál es el criterio para poder, sí, obtener la intensidad de la lluvia? La información, señores. ¿Sí? ¿De qué depende, pues, el procedimiento, el criterio para el coeficiente de descubrimiento, para la intensidad de la lluvia? La información que ustedes puedan. Más bien que les proporcionen la misma cuenca de mar. ¿De acuerdo? ¿Sí o no, señores? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Así de simple. ¿De acuerdo? ¿Sale? Sí, profe. Sí, profe. Bien, con esto finalizamos el tema, ¿sí? O el subtema de la fórmula relacional americana. ¿De acuerdo? Pregunta. ¿Ya vimos el método del hidrograma triangular? No lo hemos visto. No, profe, no hemos visto el método.
Bueno, vamos a pasar, ¿sí?, al segundo grupo, Ana Karen. ¿Sí? Vamos a pasar al segundo. De hecho, pues hay más métodos empíricos o semiempíricos. En México utilizamos mucho, bueno, se utilizan estos tres métodos que acabamos de mencionar. Krieger, Lowry, que ya están en desuso, pero te da una idea del gasto posible en función del área y en función del cociente regional. Y obviamente la forma racional americana. Hay más métodos, ¿sí? Con 3 está bien. Pasaremos entonces a ver, ¿sí?, los modelos del segundo grupo, que yo les dije que son los modelos de la caja negra. A diferencia de los métodos empíricos, señores, ¿sí?, los modelos de la caja negra sí toman en cuenta las características fisiográficas de la cuenca y la precipitación. ¿Me expliqué? Quiere decir que necesitamos identificar perfectamente bien las características fisiográficas de nuestra cuenca, ¿verdad? Y las características de la precipitación registrada en la cuenca de drenaje. Por eso se conocen como los modelos de la caja negra. La más importante es la información de la cuenca. ¿De acuerdo? Y en este sentido se han desarrollado algunos modelos que vamos a ver. Por ejemplo, dentro de la bibliografía existente de este tipo de modelos, ¿sí?, hay un método que se conoce como el método del hidrograma unitario. El método del hidrograma unitario fue propuesto el siglo pasado, ¿sí?, por Sherman en 1932. Es un modelo, ¿sí?, es un procedimiento que está basado en principios e hipótesis. Pero el gran problema con el hidrograma unitario, jóvenes, ¿sí?, es que se necesitan registros simultáneos de precipitación y de escurrimiento. Y eso normalmente en la práctica es difícil de obtener. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, Nelson? Que necesitamos al menos una estación climatológica con pluviógrafo. ¿Sí? Y aparte de eso, necesitamos la información del escurrimiento, que quiere decir que necesitamos al menos una estación hidrométrica. ¿Qué quiere decir? Si yo en mi cuenca de drenaje tengo una estación climatológica con pluviógrafo y tengo una estación hidrométrica en mi cuenca, puedo aplicar la teoría del hidrograma unitario. En la práctica es muy difícil. ¿Sí? Sin en cambio, a partir de la teoría del hidrograma unitario y sus hipótesis, señores, se han propuesto algunas otras técnicas muy sencillas, ¿verdad?, que se conocen como hidrogramas unitarios sintéticos. Estos hidrogramas unitarios sintéticos están basados en la teoría del hidrograma unitario, pero que nos permiten estimar ya sea el gasto máximo de escurrimiento, ya sea la avenida de diseño o ya sea el hidrograma de diseño, ¿sí?, o el gasto relacionado con una figura geométrica conocida. Muy sencillas. Se conocen como hidrogramas unitarios sintéticos. Estos hidrogramas unitarios sintéticos, ¿sí?, los más conocidos pues, son los de Snyder, así como se oye, el hidrograma triangular o el hidrograma unitario triangular, ¿verdad? El método de Shaw o el método gráfico del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos de América. Entonces, como ustedes podrán darse cuenta y analizar y razonarlo, hay métodos que nos permiten estimar el evento de diseño, ¿verdad?, y simular que es una avenida, que es un hidrograma de diseño. ¿Me explico, señores?
Uno de los métodos más utilizados a nivel nacional se conoce como el método del hidrograma triangular. ¿De acuerdo? Del hidrograma triangular. Y bueno, cuando hablamos de hidrograma unitario, señores, es muy simple. Cuando ustedes escuchen la palabra, sí, hidrograma unitario, o este juego de palabras, es muy simple. Es dividir las ordenadas del escurrimiento entre la lámina y O efectiva. Por eso se llama unitario. Si no, escríbanlo. Escriban Q. Por ejemplo, escriban Q1. Q subíndice 1, ¿no? Les voy a dar un valor. ¿Sale? Q1. ¿Sale? Q1. Y escriban un valor de, no sé, 35 metros cúbicos por segundo. ¿Sale? ¿Ya? Escríbanlo con las unidades. Q1 es igual a 35 metros cúbicos por segundo. ¿Sale? Q2, o la ordenada 2, de escurrimiento, pensemos que sea 70 metros cúbicos por segundo. Escríbanlo. Q3. 70 Q2, ¿verdad, profe? Sí, 70 metros cúbicos por segundo. Q3, o sea, la ordenada 3, pensemos que sean 160 metros cúbicos por segundo. ¿Sale? O sea, si ustedes están viendo esta noción, el que tú quieras, 160 o 120, el que quieras. O sea, lo que yo quiero que entiendan es esto. Tienes una ordenada, ¿verdad? Que es la ordenada que te estoy dando. Q1, luego viene Q2, Q3, Q4. Vamos a escribir Q4. ¿Cuánto pusimos de Q3? 160, ¿no? O 120, ¿no? 160. 160. Vamos a poner Q4. ¿Qué les parece si la ordenada 4 es de 120? ¿Sale? Q5, pensemos que sea de 60. ¿Sale? Y Q6, que sea, no sé, 20 metros cúbicos por segundo. Les voy a pedir un favor, grafiquen el hidrograma. Ese es un hidrograma, señores. Es una representación gráfica. Ah, ¿qué intervalo de tiempo? Pónganle cada ordenada 2 horas, ¿no? O sea, de 0 a 2, primera ordenada, ¿no? ¿Sí me explico? Delta T es igual a 2. Luego 2. La primera ordenada, ¿cuánto fue? De 0 a 2, ¿sí? ¿Cuál fue el gasto? 35. 35. Luego, de 2 a 4, 70. la siguiente ordenada, ¿no? Ok. ¿Cierto? Va avanzando de 2 en 2, entonces, profe. Mi delta T es de 2 horas, ¿no? ¿Sale? ¿Sí o no? Sí, profesor. Grafíquenlo, por favor, a mano. No necesito que lo hagan en Excel. Grafíquenlo a mano. A ojo de buen cubero. ¿De acuerdo? Ya lo graficaron. Ese concepto, muchachos, es el concepto de hidrograma, de escurrimiento directo. ¿Sí? Es el flujo del agua que está pasando en una sección de un río. ¿Ok? ¿Sí está claro? ¿Sí o no, ingenieros? ¿Ya? Sí, sí. ¿Qué es un hidrograma? Escúchenme bien. Ya lo dibujaron. El hidrograma, señores, es una representación gráfica nada más de la variación del flujo del agua con respecto a un intervalo de tiempo. Y ya, eso es todo lo que te están diciendo. Ahora, ustedes están identificando una ordenada máxima, ¿cierto? ¿Cuál es el valor de la ordenada máxima? 160. Esa sería la ordenada pico, ¿no? ¿Ya me entendiste? ¿Sí o no, señores? Es la ordenada pico, ¿no? La máxima. El gasto máximo que se presentó o que se vaya a presentar en el futuro. No lo sé. ¿De acuerdo?
¿Sí o no, señores? Ahora, vamos a ver el concepto de hidrograma unitario. El concepto de hidrograma unitario es muy simple, muchachos. Dividan. Vamos a pensar que en la cuenca de drenaje, la precipitación efectiva o la precipitación que escurrió, pensemos que fuera de 10 milímetros. O sea, lluvia efectiva o PE, precipitación efectiva es igual a 10 centímetros, 10 milímetros, no centímetros, no, 10 milímetros. ¿Sale? ¿Ya, Ángel? Construyan el hidrograma unitario. El hidrograma unitario es un concepto muy simple. Dividan cada ordenada entre la lluvia efectiva, muchachos. ¿Ya me entendieron? Por ejemplo, me dijiste que la ordenada 1 era 35. Si yo la divido entre 10, tengo una ordenada unitaria. ¿Me explico? Ese es el concepto de, ¿sí?, hidrograma unitario. Es una ordenada unitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo divido 35 entre 10, señores, tengo 3.5 metros cúbicos por segundo por milímetro. ¿Ya vieron? Profe, ¿y esa división puede ser entre cualquier número o forzosamente tiene que ser entre 10? Recuerda que te estoy diciendo que es la precipitación efectiva. ¿Sí me expliqué o no? Es la lámina de lluvia efectiva. Esta lámina de lluvia efectiva fue la que te generó ese escurrimiento, ese gasto pico. Y viene la pregunta, ¿cuál es tu ordenada pico? Unitaria. 16, Ángel, metros cúbicos por segundo por milímetro. Ve cómo cambian las unidades, ingeniero. Por eso se llaman hidrograma unitario. Y si ustedes dibujan el hidrograma unitario con respecto a su hidrograma de escurrimiento directo, se van a dar cuenta que las ordenadas son más pequeñas. Pero ya cambió la nomenclatura, ingeniero. Metros cúbicos por segundo por milímetro. En resumidas cuentas, ¿sí?, el gasto unitario, para que lo entiendan de una manera muy simple, el gasto unitario es una relación entre el gasto de escurrimiento y la lluvia efectiva, señores. Escríbanlo. Lástima que no. Va. Ah, caray. No se ve. Lo que acabo de decirles es esta ecuación, Ángel. ¿Ya viste? Q minúscula, señores, es el gasto unitario. ¿Verdad? Y el concepto es que el gasto unitario simplemente es la relación de las ordenadas de escurrimiento directo entre la lámina y lluvia efectiva. Esto es todo. ¿Ya vieron? Ya. Por eso les mencionaba, ¿sí?, que en esta teoría del hidrograma unitario, ¿sí?, se conoce de esta manera porque hay algunos métodos que se emplean para poder obtener el evento diseño. Y espero que no se olviden de esto que acabo de mencionar. Uno de estos métodos, jóvenes, ¿sí?, es el hidrograma triangular. Si ustedes ven la bibliografía, van a encontrar hidrograma unitario triangular. ¿Sí? Pero básicamente es un método para poder calcular el gasto de diseño. Vamos a ver en qué consiste el método de hidrograma triangular. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, profe. vamos a analizar la información. Es un método también muy sencillo, ¿sí?, pero que nos permite rápidamente entender qué estoy haciendo y por qué. ¿De acuerdo?
Voy a compartir con ustedes un documento de texto, ¿verdad? ¿Sí? Para que ustedes, pues, ahorita se los comparto, no se preocupen, ¿sí? Pongan atención, por favor. Ahorita les comparto el documento. Seguimos con relación lluvia-escurrimiento, jóvenes, y ahí estamos dándonos cuenta, ¿sí? Seguimos con el tema. Dentro, ¿sí?, de este tema, que es determinación de las avenidas de diseño, está un método del segundo grupo, que es, ¿sí?, el método del hidrograma triangular. No le puse unitario. Yo podía haber, sí, puesto el hidrograma unitario triangular. Mejor lo aplicamos directamente. ¿De acuerdo? Y decimos, a ver. ¿Sale? Mockus, este es el investigador, señores, desarrolló un hidrograma sintético de forma triangular. Vean ustedes cómo lo pensó este cuate, ¿no? Dijo, pues yo puedo desarrollar un hidrograma, ¿verdad?, de forma sintética, y voy a proponer que el hidrograma sea un triángulo. Ustedes están observando, ¿sí?, el hidrograma propuesto por este cuate, y vean ustedes que identifico en esta imagen los parámetros que definen un hidrograma. En este caso, los parámetros que definen un hidrograma, señores, es el gasto máximo de escurrimiento, que es esta ordenada máxima. En el ejemplo que les di numérico, la ordenada máxima fue de 160 metros cúbicos, ¿no? ¿Cierto? Sí. Entonces ese es el gasto de pico, o el gasto máximo, la ordenada máxima. Y todas las demás, sí, ¿cómo te diré? Todas las demás ordenadas que les pedí, sí, que ustedes escribieran, sí, fue esto. Por ejemplo, lo voy a hacer así. ¿Sale? Por ejemplo, yo te dije, a ver, esta es una ordenada, ¿no? ¿Cierto? Y yo les dije, este es de 35 metros cúbicos por segundo. ¿Qué delta tiene? 2 horas. Las siguientes 2 horas, ¿cuánto se presentó? Está ordenada, ¿verdad? Está ordenada. En pocas palabras, lo que les estoy diciendo, señores, estas son las ordenadas de escurrimiento. ¿De acuerdo? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8 me vale. El concepto es ordenado. Entonces este cuate propone, sí, que el hidrograma sea un triángulo. Que a todo dar. Ya tienes un triángulo, ¿verdad? Y entonces tú dices que los parámetros que definen el hidrograma son el gasto pico, ¿sí? El gasto pico o el gasto máximo de escurrimiento, ¿verdad? Que es esta. Este es uno de los parámetros. Luego estoy visualizando el tiempo de pico, el tiempo base. ¿Ya vieron? Si ustedes analizan el concepto, es el gasto de pico, señores, es el gasto máximo de escurrimiento. ¿De acuerdo? El tiempo de pico es el tiempo que transcurre desde que empieza a escurrir agua en la cuenca hasta que se presenta el evento máximo. Se conoce como tiempo de pico. El tiempo base, ¿sí?, es el tiempo que transcurre desde que inicia el escurrimiento hasta que deja de escurrir agua. ¿Ya vieron? ¿Sí o no, jóvenes? Sí, Hay otro tiempo, ¿sí?, que no lo dibujé aquí, que se conoce como el tiempo de recesión. Este tiempo, jóvenes, se conoce como el tiempo de recesión en la cuenca. ¿Qué quiere decir esto? Que es el tiempo donde el agua empieza a disminuir su flujo, su gasto. Empieza a disminuir el flujo del agua en la cuenca. Y se llama tiempo de recesión, que ahí no aparece. Entonces, de la geometría del hidrograma, vamos a obtener las ecuaciones para calcular
el gasto pico o el gasto máximo de escurrimiento directo. ¿Ya se fijaron? Y si ustedes lo observan, jóvenes, me estoy dando cuenta que esta ecuación para calcular el gasto de diseño, ¿sí? Es una constante de conversión que es igual a 0.208, ¿verdad? Por el área de la cuenca, que es una característica física, por la lámina de lluvia efectiva, otra vez la lámina de lluvia efectiva. ¿Entre qué? Pues entre el tiempo de pico, ¿no? Las unidades de esta expresión para calcular el gasto de pico, jóvenes, es muy simple. El gasto máximo se obtiene en metros cúbicos por segundo. Sabemos que el área de la cuenca se expresa en kilómetros cuadrados. La lámina de lluvia efectiva, la lámina de lluvia en exceso, o la precipitación en exceso, o la precipitación efectiva, es aquella que escurre sobre la superficie terrestre y que me va a provocar un escurrimiento. Se expresa en milímetros. Y el tiempo de pico, como podrán darse cuenta, se expresa en horas. Entonces, vean ustedes que deduzco que esta expresión matemática está en función de la lámina de lluvia efectiva, la precipitación, el tiempo de pico, ¿sí? Que es el tiempo que transcurre para que empiece a escurrir agua y se presente el evento máximo, y una característica física que es el área. Ah, ok, ya entendí. Entonces viene la pregunta. ¿Sí? El tiempo de pico se obtiene en función del tiempo de concentración. El tiempo de concentración, señores, ¿sí? Es aquel que vamos a estimar con el valor menor. Axel. ¿Cuál es el valor menor utilizando Kirchhoff, Soil Conservation Service, ROW o TEMES? De esos valores que yo estoy calculando del tiempo de concentración, voy a seleccionar el menor. Y ese para mí va a ser el tiempo de concentración. ¿De acuerdo? Sí. Esta expresión que estás visualizando, Marta Gabriela, dice que el tiempo de concentración es la raíz cuadrada, perdón, el tiempo de pico, es la raíz cuadrada del tiempo de concentración más el 60% del mismo para cuencas grandes. ¿Cuándo consideramos una cuenca grande, Ángel? Ángel. A 250 kilómetros cuadrados según Betechov. Consideramos una cuenca pequeña cuando sea menor a 250 kilómetros cuadrados. ¿De acuerdo? Y entonces, ve que esta expresión te permite estimar el tiempo de pico con esta ecuación. Además, puedes considerar que el tiempo de pico es igual a 1.1, ¿sí? O un 10% adicional del tiempo de concentración para cuencas pequeñas. ¿De acuerdo? Sí. Y por último, el último de los parámetros que se utilizan para el hidrograma triangular de diseño, obviamente es el tiempo base. Y el tiempo base por la geometría del hidrograma es igual a 2.67 veces el tiempo de pico. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Y ahí viene la pregunta. Nelson. Como podrás darte cuenta en la expresión, ingeniero, ¿sí? 0.208 es un factor de conversión. A es el área de la cuenca, ¿cierto? Sí. El tiempo de pico, ingeniero, ¿sí? Está en función del tiempo de concentración. Que a su vez el tiempo de concentración está en función de la longitud del colector, de la pendiente media y del desnivel, para poder utilizar esas 4 expresiones que propongo para calcular el tiempo de concentración. ¿Estás de acuerdo conmigo, Nelson?
¿Sí o no? Sí, ingeniero. Como podrás darte cuenta, son características, una característica fisiográfica de la cuenca. El tiempo de pico, pues son características del colector principal, ¿cierto? Longitud del río principal, pendiente media y desnivel del colector principal. ¿Me explico, ingeniero, o no? Sí. Como podrás analizar, Nelson, el gasto está en función de la lluvia efectiva. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué método consideras tú que se debe de utilizar para estimar la lámina de lluvia efectiva? ¿Quién lo dice? Ana Karen. ¿Se podría ocupar el de servicio de conservación de suelos? No se podría ocupar, ingeniera, se ocupa. ¿Sí? Muy bien, Ana Karen. Para poder estimar la lluvia efectiva, ¿sí? Y a poder aplicar el método del hidrograma triangular, se requiere que ustedes utilicen, ¿sí? El método del servicio de conservación de suelos. Otra vez el maldito número de descubrimiento. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no, Ángel? El número de descubrimiento, ingeniero, está en función del suelo edafológico, del correspondiente suelo hidrológico, ¿sí? Del uso del suelo, de la textura del terreno, de la pendiente del terreno, de las condiciones naturales, condiciones secas o condiciones húmedas en la cuenca. Vean ustedes que todo está relacionado con la cuenca. Y al principio del curso yo les dije que el objeto de estudio de un análisis hidrológico, señores, es la cuenca de drenaje, con todas sus características. Todo lo demás que hemos estado viendo ha sido análisis de la precipitación, análisis del escurrimiento, análisis de la infiltración, y en este momento ya estamos en condiciones de poder hacer un análisis hidrológico. ¿Por qué? Porque ya tienen 4 métodos para poder calcular el evento de diseño, ligado a un periodo rector. Y lo enumero. Krieger, Lowry, fórmula racional americana, hidrograma triangular. Pero vean ustedes el razonamiento, Michelle. El razonamiento es este, el que te acabo de mencionar. Deja tu cel. Sí, el razonamiento es este en general. Tienes que entender que la lámina de lluvia efectiva se obtiene a partir de ¿qué? Del método del servicio de conservación de suelos de la Estados Unidos de América. Fundamental. ¿Está claro? La ecuación, la verdad, está muy simple. Sí, profesor. Muy simple, Axel. ¿Sí? El tiempo de pico es la raíz del tiempo de concentración más el 60% del tiempo de concentración para cuencas grandes. El tiempo de pico es igual a 1.1, ¿sí? Del tiempo de concentración para cuencas pequeñas, clasificación de cuenca. ¿Sí? El área de la cuenca, pues es una característica física, ¿verdad? Por supuesto. El tiempo de concentración está en función de la longitud del río o de la corriente principal, ¿verdad? De la pendiente, calculada con Taylor y Schwartz, o del desnivel, depende de qué método. Seleccionamos el tiempo de concentración, puedo calcular el tiempo de pico. ¿De acuerdo? ¿Sí o no, señores? Sí, profesor. Para calcular la lluvia efectiva de diseño, fíjate bien, tendrás que calcular el número de descubrimiento y la tormenta de diseño. ¿Sí lo ven o no? Ya me voy. Sí, profesor. Adiós. Adiós. ¿Está claro? Sí. ¿Sí o no, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. No, profe. Sí, profe. No, profe. Bien raros.
A ver, jóvenes. ¿Ya les llegó? Está en el chat. No, todavía no No, llega nada, profe. profesor. No, no ha llegado, profe. Ok. A ver. De mí para veintitantos. 12:54. ¿Ya apareció? No, profe, aún no. ¿No? ¿Quién ya lo tiene? Está chiquito, es de 35.84 KB. ¿Quién ya lo tiene? No, profe, no ha llegado nada. Aún no aparece nada, profe. Sí, ¿no? ¿Lo mandó aquí en el chat de Zoom o en el En el chat, papá. No, En el profe, chat. no ha llegado. No sé si sea No, mejor profe, en el chat no ha llegado por nada. correo. A ver. Vamos a ver si está funcionando. Ya van dos mensajes. Profe, como en la mañana le mandé un mensaje para decirle de lo de mi cámara, creo que solo me está mandando el mensaje a mí. Nada más a ti. Sí. Ah, con razón. Y entonces le tengo que decir a todos, ¿verdad? ¿Quién puede ver sus mensajes? Todos, ¿no? Todos. ¿Por qué no? A ver. Entonces, voy a cerrar. Voy a ver el chat. ¿Cómo le digo que quiero saludar a todos? ¿Cómo no se puede? ¿Sí se puede? Sí, ahí donde dice para. Ya, todos. ¿Ya vieron el mensaje? No. ¿No? Es que tiene que volver a reenviarlo, profe. Ah, qué enfadoso. ¿O Muy Glenn, enfadoso. lo podrías mandar? ¿Mandé? No, ya. A ver. ¿No? ¿No llega? No, No, profe, no, nada. ¿por qué no lo manda por correo como el otra vez? Ah, Sí, creo que sería más fácil. pues ya lo tiene Glenn, que se los envíe Glenn. ¿Tienes el WhatsApp, Glenn? Ahí Ya lo está. mandó, profe. Ya. Sí, ya lo acabo de mandar. Ya. A ver, chéquenlo, ábranlo y analícenlo juntos. Y vamos a tomarnos, bueno, tómense 5 minutos para analizar el archivo. Y pueden plantear las preguntas regresando. Ahorita regreso, voy al sanitario. ¿Sale? Ok, profesor. Sí, profe.
¿Listos? ¿Tienen preguntas? Señores, Yo sí, profe. dime, Michelle. Hace rato que estaba explicando lo de cómo hacíamos para calcular el tiempo pico. Dijo que se seleccionaba el menor, pero no le entendí si era el tiempo No, pico hija, o... no, hija. El tiempo de concentración. Ah, ok, esa era mi duda nada más. Gracias, profe. Acuérdate que te compartí, Michelle, les compartí un documento cuando vimos el método de Quisling en formato texto, en formato Word, ¿sí? En donde te empecé, la primera, okay, déjame, es que puedo decirte. Donde la primera página, Michelle, se refería al tiempo de concentración. Ya explicábamos, pues, en el texto qué es el tiempo de concentración, cuáles son los métodos que se emplean, y yo mencioné 3. Kirchhoff, más bien les mostré 3, el método de Kirchhoff, ¿sí? El método del servicio de conservación de suelos y el método de Rowe. Y les pedí que investigaran el método de Temes. Bueno, entonces, para que tú lo entiendas, ¿sí? En forma práctica, cuando calculemos el tiempo de concentración, vamos a tomar siempre el del menor valor. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, profe. No es el tiempo de pico. El tiempo de pico lo tienes que calcular con el tiempo de concentración. ¿Ya? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene dudas? Yo, profe. Cuando estaba explicándolo en su pantalla había dicho que el otro se lo había pasado a poner un tiempo aquí. Es el tiempo de retraso. No, Retraso. perdón. No, no es cierto. Se llama tiempo de recesión. Recesión, vale. De nada más era eso. Acuérdate, si tú ves el hidrograma y es parte del análisis Axel, vean cómo voy a dibujar un hidrograma con mi mano. ¿Sí? El escurrimiento, cuando empieza a fluir sobre la cuenca y sobre el río, se empiezan a incrementar los tirantes de agua. O sea, los tirantes de agua, haz de cuenta que el flujo del agua viene así, empezó a llover, empezó a escurrir agua y empieza a subirse el volumen de agua. Los tirantes de agua en las secciones empiezan a subir. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el agua que se precipitó empezó a escurrir, no se perdió, empieza a escurrir. Entonces, cuando el agua llega, ¿sí? O el flujo del agua, Axel, llega a su máximo valor, ¿sí? Empieza a descender. O sea, empiezan a bajar los niveles de escurrimiento en la cuenca o los niveles de escurrimiento en las secciones de los ríos o en la sección del río empieza a bajar. Cuando tú veas este bajón de escurrimiento, ¿sí? O valores menores de descubrimiento, se le asocia inmediatamente un tiempo, y ese tiempo se conoce como tiempo de recesión, que es el tiempo donde empieza a disminuir el flujo del agua en la cuenca. Y es lógico, es como cuando vas a hacer pipí, ¿no? Te aguantas, ¿verdad? Y al principio, y después ya le bajas, ¿no? Haz de cuenta que es lo mismo. Es una analogía estúpida, ¿verdad? Pero bueno, es como cuando tienes muchas ganas de hacer pipí, ¿verdad? ¿Qué te dices, Marta Gabriela? Es como tienes muchas ganas de hacer pipí, y haces pipí, estás sacando volumen, pero después ya que sacas, ya, empiezas a descansar, ¿no? ¿Sí? En el cuerpo humano. Lo mismo pasa. Ahora, ¿por qué te origina? Sí, ¿por qué orinamos? Porque tomamos agua, ¿no? ¿Te das cuenta que el agua es la precipitación? ¿Sí? Bueno, esas analogías no las tomen en cuenta. Pero bueno, es algo muy simple. ¿Sí? Y es cuestión de que te lo imagines, ingeniero. Nada más. ¿Sale?
¿Ya? Otra vez. Voy a desactivar. Profesor, ya basta. ¿Mandé? Aquí andamos. ¿Por qué desactiva su cámara? No están haciendo nada. Porque no sé si me están escuchando, Marta, Gabriela. Sí, No, pues sí, pero no Profe, tienen aquí andamos. preguntas. Pues entonces Profe. díganme, ¿ya está claro? No, Pasamos yo al tengo otra siguiente. duda, profe. ¿Ya viste que hay otras dudas? Pues sí, Pues me estaba no. esperando que terminara de explicar, profe. Ok, perdón, entonces. No, no hay problema. Por ejemplo, el concepto, bueno, la descripción de los parámetros que venía de ahí sobre el gasto, decía que se iba a expresar en metros cúbicos sobre segundo. Ese es el gasto de diseño, Ajá, metros sí. cúbicos por segundo. Sí. Pero esa constante que pone ahí es para que se convierta a metros cúbicos sobre segundos, o nosotros tenemos Sí. que convertir los parámetros. No. Ok. Ese punto 0.208 es un factor de conversión. Ok. O sea, y si tú observas fíjate bien en el texto, dice el gasto se expresa en metros cúbicos por segundo con esa ecuación. ¿Sí? El área de la cuenca se expresa en kilómetros cuadrados. No tienes que hacer conversiones de ninguna especie. Piénsalo. Por eso dice, se expresa en el área en kilómetros cuadrados. ¿Sí? La lámina de lluvia efectiva en milímetros. Y el tiempo de pico en horas. ¿Me explico? Sí. Ese factor de conversión, que es 0.208, te permite expresar el gasto en metros cúbicos por segundo. Se acabó, no necesitas hacer conversiones locas, ni drogadas, ni nada por el estilo. Ok. Esa era mi duda. Sí. Bien. ¿Qué otra pregunta hay? O si alguien tiene preguntas, con toda confianza. ¿No? Bien. Ahora vamos a utilizar una técnica pedagógica diferente. ¿Eh? Ustedes van a estudiar. ¿Qué pasó, Michelle? ¿No? ¿Ya escuchaste la rola que te dije? Ya, profe. ¿Qué te pareció? Me gusta mucho. ¿Te gustó, verdad? Bueno, no, mire, ¿qué les parece si estudiamos juntos? ¿Les parece bien? Sí, profe. Entonces, para eso, voy a ver el cuarto método. Caray. Es un método debido a uno de nuestros autores favoritos y que es conocido en el medio hidrológico, en el medio hidráulico y en el medio mundial y en los procesos de investigación y que todavía vive, creo, el señor. ¿Sí? Es el famoso Bentecho. Este señor también propone un método, ¿sí? Para relacionar lo que llueve con lo que escurre. Y se conoce como el método de Bentecho. ¿Les parece bien? Entonces, tengo preparado el documento. ¿Sí? Yo lo tengo igual que les acabo de enmendar en Word, documento, texto. Pero me gustaría mejor que analizáramos, ¿sí? La parte teórica para que nosotros entendamos cómo se puede utilizar el método de Bentecho y en dónde. ¿Les parece bien? Para eso, sí, yo ya tengo abierto mi libro, ¿verdad? Que es el de Francisco Javier Aparicio Mijares. Abran su libro, por favor. Los que lo tengan en formato físico lo pueden visualizar. Los que lo tenemos en formato digital, y esto es lo que estoy haciendo yo, ¿sí? Lo tengo abierto en este momento y lo voy a compartir con ustedes. Pero sí me gustaría que ustedes, ¿sí? También lo tengan para que estudiemos juntos. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar juntos este tema. Yo no me lo sé. No me lo sé, Ángel. Nunca lo he dado. Nunca. ¿Sale? ¿Qué te parece si estudiamos? ¿Les parece bien? ¿Sale? ¿Todos ya lo tienen? ¿Ya lo tienen abierto? Profesor, ¿qué página? ¿Pero cómo se llama el tema? No sé, hermano. No sé de qué me hablas, papá. Es que en el índice dice relaciones lluvia-escurrimiento, método de desenvolvente, fórmula racional, hidrograma unitario, y ahí se dividido. A ver.
¿Estás viendo lo que yo veo? Sí, Sí, profesor. Mi libro de Fundamentos de Hidrología de Superficie, ¿no? ¿Sí lo tienes? Ya se ve lo de sus documentos nada más, no se ve el libro. Ok, no se ve el libro. Entonces no sé por qué. A ver, deja de compartir. De nuevo y voy a compartir pantalla. Aquí está. Ya lo tenía abierto y me lo cerró. Listo. ¿Qué dice ahí ahora sí? ¿Ya? ¿Sí? Sí, ahora sí ya se ve. Bueno, Sí, profe. parece si buscamos la página, voy a teclear a 120. Me mandó al capítulo 9. Estoy en el capítulo 8. Bolas, don Cuco. Aquí está. ¿Sale? Si todos lo tienen abierto, se van a dar cuenta, ¿sí? Que es el tema que he estado manejando. Hidrogramas unitarios sintéticos. ¿Ya viste? Si leo, Ángel, ¿sí? Estoy entendiendo que para usar los modelos o de los hidrogramas unitarios en cualquiera de sus formas o modalidades, ¿sí? Siempre es importante contar con al menos un hidrograma medido a la salida. Estoy hablando de una cuenca forada. ¿Sí? Entonces, como en México casi no tenemos estaciones hidrométricas, ¿sí? Este cuate, Aparicio Mijares, hace un comentario muy interesante. ¿Ya viste? Y dice, ¿verdad?, que la mayor parte de las cuencas en el país, ¿sí?, y además en todo el mundo, no cuentan con una estación hidrométrica o bien con los registros pluviográficos necesarios. Lo que les comentaba, tenemos un déficit de estaciones climatológicas y de estaciones hidrométricas. Entonces, este cuate recomienda, ¿sí?, utilizar métodos con los que se pueden obtener hidrogramas unitarios usando únicamente datos de las características generales de la cuenca y de la precipitación, por supuesto. ¿Sí? Los hidrogramas unitarios así obtenidos se denominan sintéticos. Ok. Debido a su importancia, muchachos, se han desarrollado una gran cantidad de hidrogramas unitarios sintéticos. A continuación se explicarán 3 de ellos. Y vamos a empezar con el método de Shaw. ¿Sí? ¿Todos lo tienen? Sí, profe. Sí, profe. Shaw desarrolló un método para el cálculo del gasto de pico o el gasto de diseño de hidrogramas, sí, de diseño de alcantarillas y otras estructuras de drenaje pequeñas. Ah, ok. ¿Ya me entendiste, Axel? Axel. Sí, profe. Entonces, este método me va a permitir obtener el gasto de diseño, ¿sí?, para estructuras de drenaje pequeñas. ¿Me explico? Sí, para cuencas pequeñas, ¿no, profe? Esta metodología que vamos a aprender solo proporciona el gasto de pico o el gasto máximo de descubrimiento y es aplicable a cuencas no urbanas con un área menor de 25 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de cuencas muy pequeñas. ¿Ya me expliqué, jóvenes? Sí, profe. Entonces vean las características del método de Shaw, ¿verdad? Sí, es para dimensionar alcantarillas, otras estructuras de drenaje, ¿sí? Y solamente aplica para cuencas no urbanas menores a 25 kilómetros cuadrados. Es una restricción, pero sin engaño se utiliza en la hidrología. Vamos a ver en qué consiste este método. ¿Sí? Continuando con los párrafos, el gasto de pico, QP, de un hidrograma de descubrimiento directo, recuerda que el hidrograma de descubrimiento directo es el provocado, Ángel, por la lluvia efectiva. Puede expresarse como el producto de la altura de precipitación efectiva o la lámina de lluvia en exceso por el gasto de pico de un hidrograma unitario. Ah, mira,
Aquí está la relación que les enseñé hace rato. ¿Te fijaste? ¿Sí o no, ingeniero? Si yo divido el gasto pico entre el gasto pico unitario, ¿sí?, que es igual al gasto de pico entre la lámina de lluvia efectiva, tengo una ordenada unitaria. Ese es el concepto que utilizan estos malandrines. Donde el gasto de pico del hilogramo unitario QP se expresa como una fracción del gasto de equilibrio para una lluvia con intensidad de 1 milímetro entre una duración efectiva. ¿Ya viste? Aquí vamos a involucrar la intensidad de la lluvia otra vez. ¿Sí me explico, ingenieros? Sí, profe. Sí, profe. Este gasto, ¿sí?, se conoce como el gasto de pico, ¿verdad?, que está en función de una intensidad de lluvia unitaria por el área de la cuenca por este factor Z. El factor Z, señores, se conoce como un factor de reducción del pico del hilogramo. Ah, ok. Profe, Dime. ese factor, ¿cómo se estimaría? Ahorita primero analiza, ok. papá. Te estoy Ok. enseñando a leer, cabrón. Te estoy enseñando a estudiar. Te estoy enseñando a interpretar. Te estoy enseñando a deducir. Entonces, esto que tú estás viendo aquí es una expresión para calcular un gasto pico unitario. Donde este factor, el área de la cuenca, pues ya sabemos que es una característica física, ¿sí? Precipitación entre duración es una intensidad de lluvia, pero aquí está relacionado con la lluvia efectiva. Ahorita les voy a enseñar qué es la lluvia efectiva. Donde Z es la fracción mencionada, ¿sí?, que se denomina factor de reducción del pico del hilogramo. Si el área de la cuenca se expresa en kilómetros cuadrados y la duración efectiva en horas, la ecuación, ¿sí?, 819, que es esta, se escribe como, órale, ¿a quién se parece? Ángel. La fórmula. Racional americana, ingeniero. ¿Ya te fijaste? ¿Sí lo ven o no? Sí. Sí, ¿verdad? Pero no más que en su forma unitaria, ¿verdad? Y ve donde dice que QP, o Q minúscula P, está en metros cúbicos por segundo por milímetro. Ah, pues papita. Entonces lo que hace este cuate, pues es muy simple, ¿no? Multiplica por precipitación efectiva y ya eliminó los milímetros. ¿Y qué encontró? Ah, órale, ¿qué encontró, ingenieros? La ecuación para estimar el gasto, fíjate bien, el gasto con el método 28. Se parece mucho al hilogramo triangular, pero está basada en la ecuación de fórmula racional americana. Primera ecuación. ¿Ya viste o no, ingeniera? Sí, Esta expresión que estás viendo dice que el gasto de diseño para cuencas de drenaje menores a 25 kilómetros cuadrados, para el dimensionamiento de alcantarillas o algunas otras obras de drenaje pequeñas, es igual a una constante de conversión, Jer, que multiplica a la precipitación efectiva en la cuenca por el área de la cuenca entre la duración efectiva por un factor de reducción que se conoce como Z. Para que nos vayamos entendiendo. Vamos a entender un concepto muy simple. La duración de la lluvia efectiva. Vamos a inventar valores. Piensen conmigo. ¿Sí? Se presentó una tormenta ayer, aquí en Zacatenco, y la tormenta, fíjate bien lo que te voy a decir, Axel, la tormenta duró 6 horas. O sea, ayer en el Zacatenco estuvo lloviendo durante 6 horas. 6 horas.
6 horas. ¿Sí? De esas 6 horas, ¿sí? ¿Cuál fue la duración de la lluvia efectiva? La que escurrió sobre la cuenca, no la que se infiltró. ¿Me expliqué? Una cosa es la duración de la tormenta, atmosféricamente hablando, y otra cosa es la duración de la lluvia efectiva, que significa cuánto tiempo estuvo escurriendo el agua en la cuenca, o aquí en la zona de Zacatenco. Voy a inventar. Fíjate, la tormenta duró 6 horas. El agua escurrió solamente 2 horas. Ese es el concepto de duración efectiva. ¿Me explico, señor? ¿Sí lo entendieron? No está asociado con la tormenta. ¿Sí? La tormenta o la duración de la tormenta, señores, es el tiempo que estuvo lloviendo. ¿Sí? El agua que provino de la atmósfera. La duración efectiva está relacionada con el tiempo que escurrió el agua en la superficie. ¿Me explico? ¿Sí lo ves, Michelle? ¿Sí lo imaginas? Sí, profe. Imagínatelo nada más. Oye, ¿cuánto duró la tormenta de ayer? Pues duró 6 horas. Oye, ¿cuánto tiempo escurrió el agua? 2 horas. ¿Me expliqué? No quiere decir que las 4 horas restantes se infiltró, no lo sé. Yo solo sé que puedo estimar la duración de la lluvia efectiva. O sea, el tiempo que duró el agua escurriendo sobre la cuenca. Fíjate qué diferencia hay, Michelle. La duración de la tormenta está relacionada con la duración de la tormenta atmosféricamente hablando. Estuvo chin, 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 chin. Sabemos por concepto que no todo el agua escurre, ni todo el agua se pierde. Aquella parte de la precipitación que sí escurre, Marta Gabriela, se conoce como la lámina de lluvia efectiva. Esa lámina de lluvia efectiva, ingenieros, tiene asociado una duración efectiva. ¿Me expliqué? Y pensemos en números. Otra vez. La tormenta de ayer, ¿sí? En la cuenca del río Zacatenco, duró 6 horas. La lámina total de agua, la lámina total que se presentó, fueron 120 milímetros. O sea, ¿cuánto llovió? 120 milímetros. ¿En qué tiempo? En 6 horas. ¿Me expliqué? Después de hacer mi análisis, ¿sí? De la tormenta y de la medición, deduzco que la cantidad de agua que escurrió fueron 60 milímetros. Escurrieron 60 milímetros de 120. ¿Sí me expliqué? Y el tiempo que duró el agua escurriendo fueron 2 horas. Ese es el concepto. El agua que escurre, ¿sí? Producto de la lámina de lluvia efectiva, señores, tiene asociado una duración efectiva. A ese se refiere este, sí, valor de la duración efectiva en horas. ¿Me explico? Y si ves la ecuación, es muy parecida a la expresión de la fórmula racional americana. Véanlo. Hasta la constante de conversión, ¿no? 0.278, ¿verdad? Por la precipitación efectiva entre la duración efectiva. Y si tú entiendes el concepto, Axel, la precipitación efectiva entre la duración efectiva me daría la intensidad efectiva. ¿Por qué, Marta Gabriela? Porque la intensidad es lo que llueve en un intervalo de tiempo. Aquí nada más que lo ponen muy elegantemente, ¿verdad? Precipitación efectiva entre duración efectiva. En realidad para mí sería la intensidad efectiva. ¿Me explico, jóvenes? Parece trabalenguas, pero no es. Simplemente ubicar los conceptos y ubicar las variables. Entendí. Pues sí. Pues sí. Pero bueno, el pues sí para mí es, ya entendí qué estoy haciendo. ¿O qué propone Bente Chow? Chow propone que utilicemos la intensidad de la lluvia efectiva. Entendiendo que la intensidad de la lluvia efectiva, Michelle, es la precipitación efectiva entre la duración efectiva. Eso es nuestra obligación calcular. ¿Me explico? Sí, profe. Bien simple, no necesitan complicarse la vida.
Continuando pues con el texto, ya sabemos entonces que para calcular el gasto, ¿sí? Necesito el área de la cuenca. ¿En qué unidades se expresa el área de la cuenca? Jeff. Kilómetros cuadrados. Correcto, ingeniero. ¿En qué unidades se va a expresar la precipitación efectiva? Milímetros. Correcto, ingeniero. ¿En qué unidades se va a expresar la duración efectiva? Horas. Correcto, ingeniero. Tiene usted una centésima de punto para el extraordinario. Muy bien analizado. Eso es lo que quiero que entiendan. No estoy inventando nada, sí, simplemente estoy aplicando mis conceptos, estoy interpretando en forma correcta. Y como me preguntó alguien de ustedes, que no vi quién era, Z es un factor de reducción del pico de bilirrubina. ¿De acuerdo? Sí, anotemos por ahí esta ecuación, ¿sí? Y ya sabemos cómo estimar el gasto, ¿verdad? En una cuenca de drenaje menor a 25 kilómetros cuadrados, ¿sí? Y podemos utilizarlo para el diseño de alcantarillas y otras estructuras de drenaje pequeñas. ¿Está claro, jovencitos? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a seguir interpretando. Ah, caray. Dice el texto en la página 230 que este método se usa en cuencas no instrumentadas, o sea, en cuencas, sí, no aforadas, ingenieros. El procedimiento conveniente para evaluar la precipitación efectiva es a partir de la lluvia total. Ah, ok. ¿Sí? Me está diciendo que para calcular la lámina de lluvia efectiva, sí, Ana Karen, voy a utilizar el método del número de descubrimiento, ingeniera. ¿Estás ahí, Ana Karen? Sí, aquí estoy. Bien acertado, Karen. Me está gustando el estilo de ustedes ahora. Porque están pensando ahora sí. La lámina de lluvia efectiva la voy a calcular a partir del número de descubrimiento. Y la precipitación de diseño la voy a ligar con el periodo de retorno. ¿Me explico? Sí, profe. ¿Sí o no, señores? Sí, profesor. Muy simplón. El factor de reducción del pico, Z, se calcula según Show como una función del tiempo de retraso. Ay, la madre, ya apareció otro concepto. ¿Qué es el tiempo de retraso? Y me lo especifica, ¿sí? Vente Show. El tiempo de retraso, señores, es el tiempo que transcurre del centro de masa de la precipitación al pico del heliograma, a Chihuahua, y de la duración en exceso de E, como se muestra en la figura 820. Ah, cabrón. ¿Cuál es la figura? Ah, ahí está, ingeniero, cómo tienes que estimar el valor de Z. Tendremos que utilizar, sí, esta gráfica para poder calcular Z, que es el factor de reducción del pico del hilograma. Y si yo analizo, en el eje vertical tengo la Z. Tengo esta curva, que parece, sí es curva, y vean ustedes que aquí tengo una relación. ¿Ya viste? Esta relación, ¿quién me preguntó para calcular Z? ¿Tú, Axel? ¿O Jer? Yo, profe. Ah, Axel. Entonces, para poder calcular Z necesitas estimar la duración de la lluvia efectiva y el tiempo de retraso. Como podrás darte cuenta, esta relación es adimensional. Entonces, calculas la duración efectiva, la divides entre el tiempo de retraso, interceptas tu curva y ya encontraste el parámetro Z. ¿Me explico? ¿Sí o no? Sí, profesor, ya más claro. Ahora, ¿cómo calculo el tiempo de retraso? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Este cuate, Vente Show, según esto, obtuvo, ¿sí? Esta relación o esta figura, yo tengo otros datos, como dice mi cuate,
¿sí? Y lo único que tengo que entender es cómo estimo el tiempo de retraso, que sería la segunda ecuación que vamos a emplear, Ana Karen. El tiempo de retraso se calcula según Chow, ¿cómo? 0.005 por la longitud del colector, que multiplica, ¿sí?, a la longitud del colector principal entre la raíz cuadrada de la pendiente media del río elevado a la 0.64. Aquí, las unidades para calcular el tiempo de retraso, ¿sí? La longitud se expresa en metros. Y vean aquí que ya la pendiente media ya no la expresamos en porcentaje, digo, no la expresamos en decimales. En la ecuación para calcular el tiempo de retraso, señores, se calcula en porcentaje. El resultado de la operación, ¿sí?, es el tiempo de retraso y se expresa en horas. ¿Ya me expliqué? ¿Sí, señores, o no? Está bien fácil, ¿no? Ajá. Véanlo. ¿Qué necesito, ingeniero? Pues necesitas la ecuación, ¿no? A ver. ¿Cuál es la ecuación? El gasto pico es igual a 0.278 por la lluvia efectiva calculada con el número de escurrimiento por el área de la cuenca entre la duración efectiva por Z, donde Z la voy a calcular en función de ¿qué? ¿Sí? Del tiempo de retraso en la cuenca, que es igual a 0.005 que multiplica esta ecuación. ¿Ya me entendieron? Ya. Sí, Está bien profesor. papa, ¿no? Bien papita. ¿Sí o no? Sí. Ah, ok. ¿Qué te parece? Sí, si analizamos este método. Para analizar este método es muy conveniente tener los datos de precipitación en forma de curvas, intensidad, duración, periodo de retorno. Ah, guayuse. ¿Ya me expliqué? Sí. Ya sabemos 4 métodos para calcular la intensidad en función de la duración y el periodo de retorno. ¿Miento? No. ¿Sí o no? Sí. Así que Sí, para el profe. periodo de retorno considerado que es por norma, el problema es calcular los picos correspondientes a varias duraciones y se escogería el mayor para el diseño. Ah, ok. Este quiere decir que este método es iterativo. Tendrán que proponer ustedes diferentes duraciones efectivas de la tormenta de diseño, calcular el gasto en función de la lluvia efectiva, en función del área, en función del factor de reducción, y cuando terminen su proceso iterativo, ¿sí?, se van a dar cuenta que va a llegar a un valor máximo y luego empieza a descender. Ahí paro mi iteración y entonces yo ya sé cuál es el gasto de diseño. ¿Me expliqué? No entendieron nada. Ejemplo. Vamos a ponerlo. Ahí está. ¿Qué dice aquí, ingenieros? Calcular, un ejemplo.